Aire, amados hijos de Santa María de Guadalupe. ¿La ira cotidiana que estamos experimentando puede matar a nuestros seres queridos? Sí. ¿Podemos acaso evitarla? No. Más bien, lo que requerimos es transformarla. En el territorio de las Galias del siglo III después de Cristo, en lo que actualmente es Francia, al regresar de una larga cacería, un próspero terrateniente encontró a dos personas durmiendo en el lecho de su habitación. Ciego de ira, todo furibundo y suponiendo una infidelidad por parte de su esposa, mató a filo de espada a los durmientes. Momentos después ingresa a la casa su mujer y descubre que a quienes había asesinado eran sus propios padres que, exhaustos por el camino andado para visitarlo, estaban descansando en el sitio más cómodo del hogar, la alcoba matrimonial, misma que con solícita caridad se las había facilitado su esposa. Este relato, que si bien en toda su versión tiene elementos de leyenda, es sustancialmente verdadero y por tanto real. El nombre de este furibundo asesino es San Julián el Hospitalario. ¿Cómo un asesino parricida puede volverse santo? Antes de continuar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal aquí y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Durante esta contingencia sanitaria, la violencia intrafamiliar se ha multiplicado, fruto muchas veces del agotamiento de nuestras reservas de tolerancia y desgaste por el deficiente manejo de las diferencias que surgen entre las personas con las que vivimos y convivimos. Desafortunadamente, cuando algo o alguien nos desagrada, no pocas veces nuestra capacidad de manejo del conflicto es superada. Entonces aquello nos sobrepasa y o nos desbordamos en accesos de iracunda violencia o nos ahogamos en frustraciones que tienen sabor a suicidio. Para salir de estas crisis crónicamente habituales, necesitamos recordar qué es la ira y cómo, desde el seguimiento de Cristo, podemos manejarlas de modo eficaz, virtuosamente eficaz. La ira es un impulso sensible por el cual experimento un enardecimiento que me permite, por un lado, luchar contra el mal que me agrede, ya sea en tentaciones, ataques del demonio o actos injustos y o inmorales. Por otro lado, provoca la justa excitación no sexual que me impulsará a esforzarme para obtener las virtudes que requiero en orden a crecer en la vida espiritual, en la forja de santidad. Pero cuando se aleja de su finalidad, entonces se vuelve instrumento de agresión para con uno mismo, para con Dios y para con los demás. Recordemos que hay una ira justa, una ira injusta y una ira pecaminosa. Para ampliar su entendimiento, les invitamos a ver el primer video de esta serie mediante este enlace, aquí. Hay que apuntar que lo más grave de esta ira pecaminosa, entendida como acto destructivo, cuando se ha vuelto una costumbre habitual, esto es, una conducta viciosa, la cual no la puedo dejar aunque quisiese, me destruye progresivamente. La clave para abrazar la solución se encuentra en las pasiones de Cristo mismo. Él asumió estos elementos de nuestra naturaleza cuando se encarnó en el vientre virginal de María Santísima. Dichas pasiones, entendidas como impulsos de sensibilidad, no se dan en él de modo defectuoso y o pecaminoso, sino como posibilidad perfecta para ejercerlas en plenitud.
En cada capítulo de esta serie veremos las características redentoras de las pasiones de Cristo, que son las nuestras, pero libres de la herida provocada por el pecado original. Las tomaremos no solo como modelo de conducta, sino también como medicina para experimentar la liberación, sanación y purificación de nuestras propias pasiones, que, además de imperfectas, están desordenadas y, a veces, no pocas, deformadas. La facultad iracunda en nuestro Señor literalmente estalla como mecanismo impulsor de la voluntad que desea con ardiente eficacia restaurar el orden justo, el orden del bien necesario. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Quiere decir que en Jesús todo deseo, todo apetito, todo impulso, esto es, toda pulsión inconsciente, es acto por el cual la creación entera, desde el hombre, va ardiendo en el amor misericordioso de Dios, provocando su rescate, su restauración, su santificación. Son 4 los aspectos sustanciales los que conforman la reacción iracunda viciosamente deformada. Confrontémoslos con el caso de Julián. 1. Es superficial. La ira se desencadena con muy pocos elementos de análisis. Frecuentemente sucede que la realidad es otra. Julián encuentra en su cuarto a 2 personas y lo único que ve son 2 bultos. No pregunta, ni siquiera da un grito de reclamo, desenvaina su espada y los mata. 2. Se lanza un juicio temerario sin primero constatar o averiguar quién es verdaderamente la persona. No pregunta quiénes son. No hay interés ni siquiera por conocer la identidad de los que yacen en el lecho. Para nada. 3. Aunque sea justa la causa que lo origina, cuando la reacción colérica acaba en destrucción y daños graves, el motor de dicha reacción es otro y no el ejercicio de la verdadera justicia. ¿Qué reacción tuvo? Clavar el acero de su espada en esos cuerpos. ¿Cuál fue el motor de su ira? Los celos. 4. Cuando la acción es una reacción desproporcionada. Él supuso una infidelidad y la desproporción de su actuar fue tal que en la penumbra, sin oportunidad alguna de que profiriesen una palabra, mató a sus padres, a sus propios padres. Cuando vemos las noticias sobre actos semejantes, descubrimos que si no trabajamos en forjar virtuosamente la ira, y me estoy refiriendo a trabajar tanto personal como familiar y comunitariamente lo mismo, esta seguirá siendo instrumento de destrucción y muerte. Imaginemos la escena inmediatamente posterior al asesinato. Julián, con el acero de su arma, tinto de sangre y todavía en sus manos, resoplando su furia, porque una muerte no la calma, sino que la alimenta calentando las entrañas y endureciendo el corazón, se encuentra con Basilisa, su esposa, y ambos quedan estupefactos. Él preguntándose a quién entonces había matado, y ella con un grito en el alma, descubriendo que su amado pero colérico esposo se había convertido en parricida. Para el hombre, este suceso es digno de una tragedia griega. Pero para Dios es el momento de sumergir a este hombre en la misericordia para rescatarlo y transformarle, literal, de bestia en santo. ¿Qué se necesita? Primero, reconocimiento del acto colérico y de una conducta deformada.
Julián se reconoció como un colérico asesino, sin tapujos ni pretextos. 2. Hay que buscar ayuda y dejarse ayudar. Julián parte en peregrinación a Roma en vista de la absolución a su pecado y la obtiene bajo ciertos requisitos. El ir con el Papa no implica solo la confesión. Seguramente un buen y sabio sacerdote, al valorar la magnitud del daño provocado, le indicó como remedio ir ante el Santo Padre. Trayecto que al hacerse como peregrino implicaba un ejercicio penitencialmente sanador. Esa es la medicinal ayuda que su alma atormentada requería. 3. La asistencia del otro como buen samaritano. Julián no parte solo. Le acompaña a su esposa durante todo el recorrido y una vez que recibe las indicaciones del obispo de Roma, continúa a su lado hasta el fin de sus días. 4. Aceptar la penitencia como forma de terapia y medio de reparación. Hay un daño que afectó a todos. Es imposible restaurar el orden inicial que existía antes de la agresión. ¿Cómo pueden volver a vivir sus padres asesinados? Pero el perdón va más allá de esta exigencia, que es justa, sin embargo, imposible de cumplir. Por eso la falta es condonada, retirada, disuelta. Sin embargo, hay que reconstruir el corazón del pecador, tal y como aconteció con la muchedumbre que pidió la muerte de Jesús. Y el día de Pentecostés entendió, se arrepintió y se convirtió. Fueron más de 3,000. Se aplica la sanción que va a permitir ejercitar en el corazón del penitente aquella serie de actos necesariamente buenos, en orden a edificar virtudes cristianas en su interior, en orden a reconfigurarse en Cristo. Para Julián, la penitencia impuesta fue sabia y santamente acertada. Habría que regresar y hacerse cargo de un hospital en algún sitio que se requiriesen los servicios de un buen hospedero. Haría el bien que tendría que haber hecho desde un principio, y así lo hizo por el resto de su vida. Y fue reconocido por su gran caridad para todo aquel que requiriese hospedarse o cruzar el río en cuyas márgenes se había instalado. Para ello, hizo mucho ayuno, ascesis, oración y práctica de la caridad. Gracias a esto pudo cultivar las 2 virtudes fundamentales con las que se logra reconstruir y reencauzar la ira para su servicio santo. Estas son mansedumbre y paciencia. Pero estas las veremos en las próximas entregas de nuestra serie. Mientras, ¿cómo iniciar? Lo haremos mediante una oración de sanación y reconciliación. El próximo capítulo, aquí, entre el mito y la doctrina.